Bien, el tema que nos ocupa ahora es el de los derechos humanos. Pero bueno, vámonos a lo más concreto, ¿no? ¿Qué significa derecho? Yéndonos etimológicamente, vamos a tener que de latín tenemos directus, que significa recto o directo, ¿no? Que también funciona como el participio del verbo dirigir, perdón. Y que a su vez también tiene cierta connotación de regere, ¿no? Que sería como conducir o guiar. Estos vocablos latinos se extrae la definición de que es una condición, de que el derecho es una condición de poder tener o exigir lo que consideramos éticamente correcto, establecido o no legislativamente. Si yo tengo dos hermanos y mi mamá llega con una manzana y dice, bueno, pues compartan, consideramos éticamente correcto que a todos nos toque la misma porción de manzana, aunque no esté establecido de manera legal, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a tener también como definición de derecho el conjunto de principios, leyes y reglas que regularán la vida en sociedad y que las personas deben obedecer. Retomo nuevamente lo de los derechos animales, que recordemos que, bueno, tenemos que el derecho son acciones que se consideran éticamente correctas, ¿no? Entonces, de ahí es donde partimos para los temas anteriores de los derechos de los animales. El animal tiene derecho a la vida, tiene derecho al respeto, a la atención, al cuidado, a la protección y a la libertad, ¿no? El ser humano, al igual que los animales, son seres vivos, ¿no? Si yo te hablo de que tú como persona tienes derecho a la existencia, al respeto, a la atención, al cuidado, a la protección y a la libertad, pero por supuesto que sí, de la misma manera que lo tiene tu mascota o el ciervo que anda por ahí en el monte, ¿no? Entonces, si nos fijamos bien, no está tan alejado, ¿no? Parte de la literatura que yo revisé para preparar esta clase hablaba de que de manera coloquial creemos que los derechos de los animales y los derechos humanos son como conceptos contrarios y bueno, esto no puede estar más equivocado, ¿no? Los etólogos, que son personas que estudian el comportamiento, tienen un consenso, ¿no? Que hay seres que viven en grupo. Existe una aceptación implícita de que son parte de esa comunidad, ¿no? Que tienen una regla implícita de que forman parte de o de cuál es el macho alfa de estas jerarquías, ¿no? Entonces vamos a tener a Jean-Jacques Rousseau diciendo que esta concepción se ajusta también a lo que sucede, ¿no? En relación a nuestro mundo. Nos asumimos parte de cierto grupo y este grupo también toma esa concepción de que somos parte de, ¿no? Y de igual forma existen las jerarquías, volviendo a la definición de derecho, establecidas de manera legislativa o no. Es aquí donde entra en juego el ser humano, ¿no? El ser humano, de acuerdo con esta persona, otorga derechos, ¿no? Te otorgan el derecho de, en función de la realización de una comparación consigo mismo, y en ese sentido, pues una de las principales dudas que se tienen es si los animales tienen conciencia de sí mismos o no. Todo derecho va a suponer que para una o más personas, para uno o más animales, una obligación de respetar dicho derecho. Como se ha demostrado, bueno, pues que ocurre en grupos sociales de animales, como lo mencionaba, ya sea de una forma activa, es decir, que tienes la obligación de hacer algo, o pasiva, la obligación de no hacer algo, ¿no? Dentro del establecimiento y el respeto de jerarquías. Por otra parte, vamos a tener a Immanuel Kant, considerando que, bueno, parte de la acción de la violencia, ¿no? De acciones violentas. Él dice que si tú observas que hay una persona que es violenta con los animales, seguramente va a ser violento también con los seres humanos. El decir, bueno, yo ser humano me voy a hacer cargo de los derechos de los animales o voy a otorgar, perdón, los derechos de los animales, va a implicar también ocuparnos de los derechos de los seres humanos. Actualmente hemos visto que hay un incremento de actitudes violentas, esto no es ningún secreto, ¿no? Y este problema se considera pues de una forma global, ¿no? Tratando de atender las vertientes o los diferentes ángulos desde los que se pueda ver. Entonces vamos a tener ahí también a los animales, ¿no?
Ocuparse o querer hacerse cargo de los derechos de los animales no puede suponer que desatendamos el resto de las cuestiones morales, ¿no? Sino al contrario, tenemos que integrarlas y prestarles tal vez más atención que nunca, ¿no? Entonces vamos a tener algunos conceptos que para este punto van a ser fundamentales, ¿no? En esta ideología. Existe un concepto que es el carnofalagocentrismo, que implica que vivamos en instituciones que van a sacrificar a los animales, ¿no? Que inventan una concepción del ser humano y del animal, donde el animal no tiene derecho ni razón ni deberes ni nada, ¿no? Donde es pues sí, un ser inferior. Entonces, tú como ser humano, como ser superior, tendríamos la facultad y casi la obligación de decidir si un animal vive o muere, ¿no? O qué hacer con él. Por último, existe una conferencia de Samuel León Martínez, la pueden buscar, que considera que los derechos de los animales vamos a tener también, como en el de los seres humanos, diría yo, derechos morales y derechos políticos, ¿no? Teniendo esta relación tan intrínseca con los derechos humanos, porque justamente no son nada más morales, sino políticos. Pero bueno, hablando de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Ya propiamente dichos. Primero, ¿qué es la Declaración de los Derechos Humanos? Se va a entender como un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. La Declaración de los Derechos Humanos incluye, obviamente, una lista de derechos que las naciones deberían hacer cumplir y que van a ser, bueno, más o menos 30 artículos que se enuncian. Son, todos los seres humanos nacen libres e iguales, todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta, en la Declaración de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, como planteábamos que había esa similitud con los derechos de los animales. Nadie puede ser sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas. Toda persona tiene derecho a la privacidad, a la honra y la reputación. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia, al asilo en cualquier país, a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad, a un matrimonio libre y a la protección de la familia, a la propiedad individual o colectiva, libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de opinión y de expresión, libertad de reunión y asociación, derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno de su país, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo, derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, derecho al bienestar, a la alimentación, a la vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales. Derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, a tomar parte en la vida cultural de su comunidad, a un orden social que garantice los derechos que se proclaman aquí. Y dice también, toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos, ¿no? Ahora vamos a pensar en otra cosa. Seguramente han escuchado, estoy segura, de este documento, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, no existió siempre. Hubo un momento en el que se proclamó, en el que se firmó, y esto también obedece a cierto contexto histórico. ¿Cuál es? Vamos a encontrar que tiene una especie de historia, entendiendo o regresándonos incluso al año 1215, según mis investigaciones, entendiendo que iban a someter a los monarcas, a los reyes, a ciertas leyes, ¿no? O sea, ya no iba a ser como la autoridad absoluta, sino que ésta se tenía que regir por ciertas normas. Ya después, en 1628, existe la petición de derechos que estableció los derechos de las personas, ya no nada más la manera en que era correcto o éticamente correcto que el rey ejerciera su poder. Hacia 1776 existe en la Declaración de Independencia de Estados Unidos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.
Un salto menos grande, en 1789 está, bueno, ya, los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento se expide en Francia y establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. De ahí, bueno, vámonos ya hasta el momento. Es el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y después también de haber creado las Naciones Unidas, la comunidad internacional se compromete, ¿no?, a no permitir nunca más ningún tipo de atrocidad como las sucedidas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este documento o esta carta que hace ratito leí fue elaborado en un periodo de aproximadamente 2 años y se entiende que sucede todo esto en un momento en el que el mundo se encontraba dividido en un bloque oriental y un bloque occidental, ¿no? Entonces se buscaba también encontrar una zona común en cuanto a lo que sería esencial, pues, la existencia de este documento, ¿no? Consideran que este documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respondió de manera cabal o correcta a las necesidades o demandas de la población, o bien, creen que podría estar mermado por intereses políticos o económicos, y si es así, ¿en qué medida? También es muy importante comprender que históricamente los derechos políticos y la ciudadanía pues han sido inventados contra otros humanos, ¿no? O sea, para hacer lo que yo creo que es justicia para mi beneficio. Entonces, de manera también histórica, durante siglos, en muchos periodos de la historia, se tiene que se olvidaba, bueno, no diría se olvidaba, simplemente se ignoraba, ¿no?, a ciertos sectores de la población, de la humanidad, porque de acuerdo con mi criterio, yo que estaba en el poder en ese momento, considero que no merecían el uso de la razón o que no eran capaces de hacerlo y por lo tanto no podían tener deberes y mucho menos derechos, ¿no? Un ejemplo que encontré por ahí, por ejemplo, dice eh, textual: algunos seguidores de la ideología de Singer se han vuelto violentos. En 1989, activistas de la organización Frente de Liberación de los Animales en Estados Unidos les prendieron fuego a 2 edificios de la Universidad en Tucson, Arizona, causando $200,000, me imagino, en pérdidas. Las ratas, que inadvertidamente liberaron, estaban infectadas con un virus que puede causar la muerte a personas que han contraído el SIDA o a niños desnutridos. Entonces es aquí donde debemos tener cuidado, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a defender una postura o hasta qué punto se vuelve éticamente correcta, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo de la liberación de las ratas de laboratorio. Es un tema complicado que se habla mucho, ¿no? El uso de animales en laboratorio. Eh, que, por ejemplo, los científicos comentan, bueno, es que el animal fue criado con ese fin y sus características, vaya a decir individuales, no le permitirían sobrevivir en la naturaleza. Fallecen, ¿no?, los animalitos. Entonces, bueno, ¿de qué derechos humanos vamos a estar hablando concretamente? Vamos a centrarnos en tres: en la libertad, la dignidad y la igualdad. Entonces, ¿cuáles son estos tres derechos o valores, no? Vamos a tener, por una parte, la libertad, como la capacidad de crear, de amar, de esperar, de razonar, etc. La igualdad, como pues esa necesidad de ser tratados de una manera equitativa ante la ley, de tener oportunidades igualitarias, ¿no?, ante otros individuos. Y por último, la dignidad, que debemos sostenerla o mantenerla como personas, como individuos y en todas las acciones que realizamos, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de estos tres derechos humanos? La dignidad, bueno, es la base del desarrollo de los derechos humanos y se refiere a qué: al valor inherente que tiene cada persona de su condición como individuo, como parte de la especie humana. Recuerdan, como parte de un grupo, que yo me asumo parte de un grupo y por lo tanto el grupo me asume parte de. Vamos a tener la igualdad como el reconocimiento de las diferencias que existen entre todos los seres humanos, pero establece que aún con esas diferencias, todos tenemos que recibir un trato que garantice el igual ejercicio de nuestros derechos humanos. Ojo ahí. Y en tercer lugar está la libertad, ¿no? Atributo de las personas naturales, que les permite
autodeterminarse y decidir sobre las opciones y actos que dan sentido a su existencia. Es decir, por ejemplo, ustedes, ¿no? Con la elección de la carrera, elegir si a ti te va a hacer más feliz ser médico o ser arquitecto o lo que sea. De manera general o global, bueno, podríamos decir que existe cierta libertad, dignidad e igualdad, ¿no? En este hecho, pero al mismo tiempo también podríamos tocar un poco también el tema de la responsabilidad, ¿no? Existe por ahí en las redes alguna imagen de estas hilarantes que marca esta imagen que te aparece, ¿no? Cuando estás descargando algo o etcétera y que te pregunta si leíste los términos y condiciones o si leíste el aviso de privacidad. Todos, por lo menos una vez, hemos dicho, ay, ajá, sí, ya lo leí y le damos clic. Es que después tenemos este problema de, es que ¿por qué están usando mis datos? Bueno, pues porque a lo mejor dimos permiso de manera irresponsable, ¿no? Y estas búsquedas que realizamos en la red o las compras que también hacemos en la red y bueno, pues nuestro comportamiento en general en las plataformas de internet dan lugar a esta recolección de datos para decir, bueno, por ejemplo, compró un celular, entonces le voy a enviar anuncios sobre esto, ¿no? Bueno, vamos a partir primero del derecho de la igualdad. ¿A todos nos pasa lo mismo? Es decir, todos recibimos un trato igualitario o equitativo en esta situación. ¿Hasta qué punto esta situación respeta o trastoca tu dignidad y tu libertad, ¿no? ¿Hasta qué punto es digno para ti que recolecten datos con tu consentimiento irresponsable o no de tu navegación en internet, de tus conversaciones telefónicas, etcétera? ¿Y hasta qué punto consideras tú que se coarta o no, porque podría ser que no, tu derecho a la libertad? Entonces, ¿hasta qué punto los derechos que leí, que están listados en la Carta de los Derechos Humanos, corresponden a necesidades morales y hasta qué punto corresponden a necesidades políticas o hasta económicas?